Un venres máis damosles a benvida a todas e todos a Un Gallo para Asclepio, a sección do noso eu interior, a sección de mirarnos para nós para poder mirar mellor aos demais, de mirar a vida do outro xeito con Cristina Ramallo. Cristina, moi bons días. Hola, buenos días. Sempre nos pasa o mesmo, Cristina? Sí, hoy vamos a hablar un poquito de estas situaciones que replicamos casi sin pensar, por decirlo de algún modo, el eterno retorno. Cuando nos pillamos ahí, uy, otra vez lo mismo, ¿no? A ver qué pasa con eso. Bueno, pues, ¿por qué nos pasa siempre lo mismo? Exacto, no sé por qué, pero por lo menos revisarnos y ponerle conciencia a eso que nos ocurra, ¿no? Y poder mirar en el momento que eso ocurre y decir, oh, y por qué me pasa, y ir hacia atrás un poquito, ¿no? ¿Y nos pasa o nos parece que nos pasa? Claro, en realidad yo creo que hay como una tendencia y una reacción casi instintiva a resolver las situaciones de una misma manera, ¿no? Entonces, la idea es un poquito más que traer, como digo siempre, respuestas, es nuevas preguntas a las mismas cosas. Entonces, la idea era mirar un poquito cómo opera en nosotros esta reevocación de situaciones y además que actuamos como de la misma manera, aunque esa manera ya no sea positiva y funcional para nosotras y nosotros, ¿no? Entonces era esa, en resonancia de algo que me ocurrió el fin de semana, que tuve esa sensación de, ay, otra vez, ¿no? Y no tuve ningún poder de decisión sobre eso que me ocurrió. Entonces, y estaba accionando, entonces digo, bueno, no decidí, accioné, ¿qué ocurre acá? Entonces digo, bueno, lo traigo para también conversarlo un poco juntos. Es como una especie de, como decía, de recreación, como de historias pasadas, para que realicemos juntos un ir para atrás, un backtracking, como se dice en meditación, ¿no? Entonces, y poder ver, mirarnos, ¿no? En las relaciones íntimas, en las situaciones laborales, en accidentes, en contratiempos, anoté algunas cositas, ¿no? En otros acontecimientos aparentemente que parecen fortuitos. Casualmente me volvió a ocurrir lo mismo. Y si quitamos el casualmente, y a lo mejor esto es como una tendencia que tiene que ver con nosotras y nosotros. Entonces, bueno, que eso sí se pode corregir. Eso es. Si no hay conciencia, no hay posibilidad de modificar. É que isto enlaza ademais con ese destino do que falábamos en algún programa anterior, que parece é que sempre me pasa a min, non? Exacto. E ao mellor non é que me pase nin que hai ningún destino, sino que eu teño unha tendencia a comportarme de un xeito que me trae unhas consecuencias. Exactamente, tiene más que ver con eso que con el destino. Y además nos coloca en otra situación distinta. Una cosa es el destino, como decían los griegos, el amor me abordó, el odio me abordó, entonces nos pone en una situación de no poder hacer nada, y lo otro nos pone en una situación de poder accionar, ¿no? De transformar, como solemos decir en psicología también. Inicialmente, y esto se ve mucho en el mundo animal, seleccionamos una serie de conductas que, como decía, reactivamente no son útiles en general en la infancia, y que son ventajosas para la supervivencia. ¿Qué ocurre cuando tenemos que salir del modo supervivencia y vivir en el modo adulto, por decirlo de algún modo? Muchas veces esas acciones tienen que ver con, es por eso decía de ir un poquito hacia atrás, ese backtracking, ¿no? ¿Cuántas de las acciones que tomamos tienen que ver con soluciones viejas, ¿no? Soluciones viejas a nuevos problemas? Entonces, en alguna medida, empezar a, como mínimo, tener algún margen de decisión con esto. Se me ocurrían cuando, se me ocurrió en el viaje de regreso a esto que me ocurrió, tiene mucho que ver con lo que nos ocurre a veces con el tránsito. Me ocurrió como mínimo 2 veces, aquí en Culleredo también, de estar intentando salir lentamente. En un caso salía con mi hija del parking de servicios múltiples, y por algún motivo viene alguien, yo miro para un lado, miro para el otro, viene alguien como muy apurado, ¿no? Y me pita. Entonces, claro, yo sigo saliendo lento, digo, bueno, mejor voy hacia adelante, y por algún motivo esa persona, no sé, por eso yo creía que fui una suerte de chivo expiatorio, ¿no? Porque nos transformamos con estas reacciones en una especie de usinas o de violencia o de lo que haya, ¿no? Porque muchas veces accionamos, y las veces que no accionamos, esa energía nos queda en el cuerpo. Y la persona detiene su coche y se baja del coche. Entonces a mí me generó como, claro, digo, ¿qué hago, no? Me enojé mucho, pero claro, al verlo bajar, digo, ¿qué hago? Subí el cristal y lo dejé gritar del otro lado, ¿no? Hasta que el hombre se cansó y subió y se fue. Pero claro, ahora yendo para atrás, antes me había ocurrido algo similar, iba a desayunar con mi hija, y ahí sí me despertó el instinto de supervivencia, porque me ocurre que esa persona me sigue hasta el parking del bar donde iba a desayunar con mi hija. Entonces era un hombre grande, ¿no? Y que me decía cosas.
yo soy muy distraída y asumo eso, pero claro, bueno, y a lo mejor genero, no lo sé, bueno, vamos a asumir responsabilidades ahí también, ¿no? Y este hombre me siguió, yo no era consciente que me había seguido, pero lo veo bajar y se me acerca. Y esa reacción anterior sí fue como por mi parte, de una violencia proporcional a la que había sentido el ataque. De modo que, bueno, el hombre se sube y luego me entra como la vergüenza y un sentido de por qué yo hice esto, ¿no? Entonces, hilando las dos cosas, tiene que ver con esto que traigo. En un caso sí fue como una decisión como más, no voy a aceptar la violencia de esta persona, subo el cristal y listo. Pero en el otro fue reactivo y de supervivencia. Entonces, utilicé la herramienta que tenía que ver con devolver esa violencia. Entonces, como que tenemos para la recreación, dos escenarios posibles. Hay más, seguro, ¿no? Pero se me ocurren ahora. Uno es lanzar al exterior esa usina que tenemos, ¿no? De reacciones posibles. Y la otra es meterla hacia adentro, ¿no? ¿Y qué ocurre si la metemos? También es como toda esa violencia guardada, meterla en uno. Entonces, traje una cita de un psicólogo que dice que es este intento de imponer o mantener la justicia o deshacer o evitar la injusticia es la única y universal causa de violencia, ¿no? Entonces, no solo a nivel individual, sino a nivel este intento de repetición. No sé si nos pasa, hacemos una mirada sobre el siglo XX, cuántas de las cosas que ocurrieron en el siglo XX nos están volviendo a ocurrir. Y lo mismo nos pasa, porque para no ponerme tan universal, ya saben que me gusta hacer en zapatillas las cosas, esto de la representación interna, o sea, cómo repetimos internamente y cómo repetimos hacia el exterior. Entonces, en alguna medida nos envenenamos el entorno, porque claro, esa violencia que no pudimos sacar, en vez de transformarla en algo que sea curativo, muchas veces se la ponemos o a un hijo o a una pareja, y si eso no sale, se transforma en cuestiones somáticas. Me doblé el tobillo otra vez. Estoy enferma de las migrañas otra vez. Poder revisarnos esto. ¿En qué medida esos síntomas físicos tienen que ver con que estoy no pudiendo transformar esa energía de no resuelta que está en mi organismo, y que en alguna medida quitarla de una manera transformadora? No estoy diciendo que lancemos la misma violencia que recibimos, porque bueno, evidentemente veo a ese hombre grande que se me acerca y no me salía a decirle qué bonito, qué alto que eres, ¿no? Claro, por la parte venía con intención a saber de qué, claro. Yo estaba mirando con qué le tiro, básicamente, ¿no? Porque era, claro, al estar mi hija ahí, bueno, había todo como una cosa que me despertó el instinto de supervivencia. Entonces, somos esa energía también, ¿no? Somos esa energía, y ante un acto violento del otro, ¿qué hacemos? Nos ponemos... no todos somos el Dalai Lama o somos Gandhi, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco. O malo cando medimos como mido eu e non medimos 1,80. Eso porque protestamos, pero claro, non sempre se pode protestar. De feito, non se debe protestar. Bueno, o hay como un modo que sea incluso más tierno para nosotros de decir lo nuestro. Es decir, porque a veces uno, para tomar valor, para poner lo nuestro, ¿qué hacemos? Lo hacemos de modo violento, ¿no? Entonces muchas veces digo, a ver, ¿cómo hago para decir esto del modo más asertivo posible? Porque fundamentalmente, si yo me pongo como un mono como él, yo luego no me siento bien, me siento fatal. Entonces me entra el juez interno, ¿no? Decir, pero ¿por qué caíste otra vez? ¿Que vos te gusta la paz? Bueno, todas estas cosas. Entonces, perdón, ¿cómo, las preguntas otra vez, ¿no? ¿Cómo nos defendemos de una experiencia que vivimos como amenazante, ¿no? Entonces, Peter Levine, que nos dice, infligir violencia contra uno mismo es el método preferido por nuestra cultura, no solo contra los demás. El problema es que esa energía a veces nos queda adentro, y por eso decía que se transforma en cuestiones somáticas. Entonces, decíamos estas dos representaciones posibles, la interna y la representación externa. Una alternativa, como para dejar alguna, que siempre me gusta esta cosa de también esperanzadora, el fin de semana, además de esto malo que me pasó, también me pasó algo bonito, que es que destacaban esta cosa de esperanzadora, ¿no? Que tengo, así que bueno, la traigo también, me hago cargo de eso también. Entonces, una alternativa posible es lo que Levine llama renegociación. Renegociemos estas formas hagamos un paseo hacia atrás, un backtracking, miremos hacia atrás, de dónde vienen estas posibles reacciones, por qué esta persona me genera esto que tiene que ver con la supervivencia, ya no estoy en este modo supervivencia, ya estoy en otro modo, ¿no? Menos
Bueno, igual menos animal no, porque somos también un poco eso, ¿no? Somos instinto también. Pero también al instinto le podemos poner conciencia. Entonces, si al instinto ese que nos sale le ponemos conciencia y vemos que esta reacción que tenemos o con nuestro hijo, con nuestra pareja, o este síntoma que tenemos de, no sé, cortarnos siempre el dedo, o mientras no sé, hay tanta cosa que podemos observarnos, muchísimas, que ahora no puedo irme un poquito de tema, ¿no? Entonces, o esta reacción violenta que suelo tener con esta persona de manera sistemática, mamá, un tío, no se me ocurre, un vecino, ¿no? Entonces, en la medida que nos empecemos a mirar y poner más conciencia, igual podemos pasar de esta recreación repetitiva, instintiva y sin conciencia a una cuestión más como transformadora y que sea, como digo, sobre todo que nos cierre a nosotros, que sea como más útil a nosotros. Es decir, esto sí que es transformador para mí. Esto, por eso traía los dos ejemplos y el ejemplo último es como una consecuencia de haber revisado el primero. Es decir, esto de haber cerrado el cristal a la violencia del otro y no dejar que me... Igual, creo que incluso la otra persona quedó como con su rabia dentro más que yo. La vez anterior, el primer ejemplo, de verdad que quedé con una situación de decir, ¿a dónde me llevó esto, no? El miedo. Había tenido como mucho miedo, porque estaba mi hija también en el coche. Y luego, es decir, iba a desayunar, quiero decir. No, entonces es complicado, es decir, estamos... En la pandemia habíamos dicho que teóricamente íbamos a salir transformados, mejores personas, y a veces si vemos el contexto, incluso internacional, y vemos la sociedad tal y como está, merece la pena mirar por qué reaccionamos y por qué intentamos repetir como continuamente esto. Y a lo mejor esto también mejora nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos y sobre todo la relación con nosotros mismos, porque al vernos ahí en esa situación no es lindo, quiero decir, no es y nos despierta a mí en ese momento ahí y esa vergüenza fue posterior al miedo. Lo primero que fue una reacción de supervivencia ante el miedo que había sentido y luego es toda esa negatividad dentro, ¿no? Tengo una película que es de verdad un peliculón. No voy a contar nada para que la vean, pero solo se llama El otro lado de la vida. Es una película de 1997 y es la historia de Carl, un hombre con una discapacidad intelectual y que él, luego de estar 20 años encerrado, lo lanzan a la vida. ¿Y qué pasa con este hombre, no? Y tiene que ver con esto de cómo la conducta violenta nos proporciona como un alivio pasajero, pero luego se repite este ciclo que decía de vergüenza y de más violencia hacia el otro, ¿no? Entonces, esto también era lo que me despertó esa vez, ¿no? Lo que hago es terminar alimentando este circuito de violencia todo el rato. Y violencia no es solo ponerse como asalvajado. Violencia también es expresar la ira en palabras, no poder decirle algo bonito a alguien, o sea, o la ausencia sin avisar, o hay determinadas cosas que son hostiles, que no son violencia en sí mismas, ¿no? Esto que decía también de Freud, de la compulsión a la repetición. Y si hay compulsión, no hay conciencia. Entonces, un poquito eso. No sé cómo andamos de tiempo. Justito. Como siempre. Sosteños, rematando. Y en términos de recreaciones físicas, quería también poder poner conciencia en esto, que también a mí me ocurre mucho, es las torceduras de rodilla, de tobillo, los problemas de rodilla, los dolores cervicales, las migrañas. Bueno, hay veces que el cuerpo nos está diciendo a los gritos cosas que estamos como una usina con mucha energía que no transformamos en otra cosa, ¿no? Por no revisarnos muchas veces. A veces, me siento mal, voy a correr. Claro, uno vuelve de correr, pero no se revisó porque se sentía mal, ¿no? Ese descargo, ahora me siento mucho mejor porque ahora corrí. Pero claro, hay un momento donde hay que preguntarse cositas sobre uno y bueno, aquí estamos un poquito para eso, ¿no? Para poder revisar estas reacciones que no responden demasiado a la conciencia, ¿no? Entonces, pautitas que se me ocurre pensar, ¿no? La renegociación con nosotros mismos, de decir, bueno, esta es una reacción que tuve instintiva, de miedo, me lo valido, está bien, pero bueno, también puedo tener otras. Y a lo mejor la siguiente vez nos salga un poquito mejor. Otra cosa es la percepción consciente, la búsqueda de nuevas soluciones, salidas, ¿no? Es como, en alguna medida, cómo cambiar la historia si esta no nos gusta.
y poder vivir como una vida más conectada con nosotros mismos y que se parezca más a esa cosa que queremos saber y queremos ser, no saber, que queremos ser. ¿Cómo lo hacemos? Bajando el ritmo. Eso es fundamental, ¿no? Y observar qué elementos acompañan a estos patrones impulsivos, ¿no? Qué elementos por ahí históricos o cositas que nos pasaron de pequeños, ir lo más atrás posible. Es como una invitación a, si queremos transformar cosas, que nos ocupemos de nosotros y de esas reacciones que tenemos que parecen que, bueno, luego también hay una sensación de heroicidad. No, me enfrenté a tal, pero lo que viene después a lo último no está bueno, no nos sentimos bien. No. E sempre nos pasa o mesmo. Siempre nos pasa lo mismo. Sabes quen o decía isto hai moitos anos? Antonio Machín. A ver. Mas esta última frase un pouco resume, ¿no? Un pouco a verdade de todo, ¿no? Es genial, esto de cuando cerramos los ojos, ¿no? Es cerrar los ojos y estar con el otro y cerrar los ojos y estar con nosotros. Me encantó Machín, ¿eh? Pois Machín que viña dicindo isto non hai moitos anos. Hai unha versión, por certo, para os melómanos moi nosa de Los Doré, un grupo coruñés, como saben vostedes, que, bueno, neste caso pois versioneaba esta canción del maestro Machín, que nos sirve para poñer o colofón hoxe, se te parece. Exacto, perfecto. E a ver se nos miramos un poquinho dentro e tamén nos curamos, porque ás veces temos algunha ferida que está aberta e o mellor reaccionamos mal por eso. Exacto, tal cual, es eso. Cerrar los ojitos y estar con nosotros un poco también. Pois cerramos os ollos, a próxima vez que os abramos,